Muy bien. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿hay alguna cuenta? No sé, en comisión mixta no hay muchas cuentas, así que. No, presidente, no tenemos cuenta en esta sesión. Pues, si nos pudiera poner inmediatamente el comparado para seguir adelante con nuestra reunión, entonces. Y indicarnos en qué artículo vamos. Sí, presidente. La comisión comenzó a analizar, pero quedó pendiente el artículo segundo quinquies, que está en la página 4, que ya ahí vamos. Ahí vamos. Artículo 4 y quinquies. El 4 salió ya, ¿no? El cuáter, ya estamos listos con el cuáter. Vamos al quinquies. Ahí está el quinquies. Muy bien. Ahí está el quinquies. Aquí hay una propuesta, un artículo, un número nuevo incorporado por la Cámara de Diputados. ¿Hay alguna? Está tal cual, esto no ha sido modificado, ¿no? O sea, tiene nada más que no tiene indicación. ¿Hay indicación del Ejecutivo? En la columna de la derecha, señor presidente, Sí. ustedes ven la propuesta que hace el Ejecutivo de nueva redacción de la norma aprobada en el segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Bueno, yo entiendo que este es un senador Pizarro. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Entiendo que este es un artículo que propuso la Cámara. Yo no tengo ningún inconveniente en él. Lo que nos tendría que decir los señores diputados es si les parece las modificaciones que quiere introducir el Ejecutivo en esta materia, porque en realidad aquí la discrepancia es que este artículo no existía en la versión del Senado y ha pasado a existir en la sesión de la Cámara, en la versión de la Cámara solamente. ¿Presidente? Sí. ¿Quién pide la palabra? Juan Ignacio Gómez. Sí. ¿Quién es? Juan Ignacio Gómez, presidente. Don Juan Ignacio, ¿cómo está usted? Muy bien, presidente. Por su intermedio, saludar a la comisión y a usted, presidente, también al equipo de secretaría. Presidente, solo para retomar la discusión de este artículo, sí, hacer presente que la verdad es que nosotros hicimos muy pequeños ajustes de redacción al artículo y quisiera, presidente, recordar la aprehensión que tuvo el senador Quintana la última sesión al respecto para poder aclararlo también a la comisión y dejar debidamente respondido Alguien está hablando por su cuenta ahí. No, lo que pasa es que, disculpe, lo que pasa es que no vi al subsecretario Gali y pedimos especialmente que estuviera en la reunión, pero vemos que viene llegando, así que no ha dicho nada. El subsecretario Gali es número puesto en todas las comisiones que tiene este Senado. O sea, ahí está. Ahí lo tiene. Aquí estamos. Los saludo, ¿cómo están? Sigamos por favor, entonces, señor Gómez. Presidente, muchas gracias. Como decía, el senador Quintana consultó si esta norma decía relación con materias de probidad o con materias de compras públicas. Y nosotros lo que tomamos también contacto con el senador Quintana durante la semana, pero también para transmitir la misma información a la comisión. Esta norma viene de una indicación que presentó en su oportunidad el diputado Calixto en el segundo trámite, y tenía, digamos, por objeto, ¿no es cierto?, dejar establecido en la ley como principio la obligación del Estado de adquirir los elementos necesarios para la protección y el ejercicio de la función policial. Eso es básicamente el contenido de la norma. Las materias de probidad, como ustedes podrán ver en el proyecto, están latamente tratadas a partir de del número 11 del artículo primero. Son una importante cantidad de artículos, ¿no es cierto? Se enuncia, por ejemplo, el principio de probidad, se establecen sistemas de autoría patrimonial, modelos de prevención y control de conductas indebidas, varios aspectos de control presupuestario, entre otras materias, más algunas normas que son atingentes, ¿no es cierto?, a materias de atribuciones de la Subsecretaría del Interior, presidente. Eso. Sí. Muchas gracias. Pero ¿cuáles son las diferencias con el propuesto por los diputados? Todavía no consigo entenderlo yo. Pues se agrega que de conformidad a las directrices de los planes a los que se refieren los artículos tercero bis y tercero ter, la institución deberá dotar a su funcionario. Ese me parece que es el único cambio que hay, ¿no?
Sí, presidente, y además se agrega, ustedes pueden verlo en la tercera línea, se agrega además que dentro del marco de su disponibilidad presupuestaria y su factibilidad de ejecución es uno de los ajustes que se hizo para hacerlo consistente con la disponibilidad presupuestaria, porque usted sabe que son dos aspectos que van conjuntamente, el marco y la ejecución. Por cierto. Muy bien, se ofrece la palabra sobre este artículo. No lo veo no veo que sea muy controversial, es un agregado que introdujo la Cámara de Diputados, modificado en alguna medida por la propuesta del Ejecutivo, que es complementaria. Por lo tanto, ofrezco la palabra sobre él. Si nadie quiere, tome la votación, por favor, secretario. Muy bien, presidente. Señor presidente, somete a votación entonces el artículo segundo quinque, según la redacción que ha sugerido el Ejecutivo. Senador, señor Cast. A favor. Senador, señor Moreira. La verdad que esto es muy razonable lo que pide el Ejecutivo y yo frente a las cosas razonables, por supuesto, voy a votar a favor. A favor, apruebo. Senador, señor Pizarro. Favor. Diputado Solleiva. No está el diputado Leiva ahora. Diputado Solleiva. Si se nos pierde el diputado Leiva, estamos perdidos, porque ahí estamos con uno de menos. Sí, si no está el diputado Leiva, estamos complicados. Hay que llamarlo por teléfono, hay que llamarlo por teléfono. Aprovecho de saludar al futuro presidente del Senado, Jorge Pizarro. Un placer saludarlo. ¿No tenía que entretenerte? Es lo más justo y son garantías que usted puede darnos. El presidente de la Leiva. Voy a continuar tomando la votación, señor presidente. Voy a esperar al diputado señor Leiva. Diputado Sotorrealba. A favor, secretario. Perdón, diputado Sotorrealba, perdóneme. A favor, secretario. Diputado señor Urrutia. A favor, secretario. Bueno, falta el diputado señor Leiva. Estoy llamándolo ahora. Falto yo también, que también estoy a favor, por favor, sin embargo. Sí. El presidente al final, don José Miguel. Sin el voto del diputado, ¿no se aprueba esto? No, porque necesitamos... Ahora, lo que pasa es que nos falta uno para el quórum. Ah, exacto. Perfecto. Falta un diputado para el quórum, para validar la votación. Oye, dicen que hubo un temblor, ¿alguno lo sintió? Sí. Fuerte. Sí. 4.9. Sí. Pero no fue tan... Un meneo suavecito al que estamos acostumbrados, senador. Lo mismo que va a suceder mañana en el Congreso, en el Senado, al inicio de la sesión. Qué catete este. ¿Por qué va a cantar despacito usted, senador Moreira? No, yo le voy a pedir la palabra, presidente, reglamentariamente para solicitarle respetuosamente que usted asuma como presidente del Senado, define la candidatura de las... Así que te lo informo de antemano. Como fair play te lo informo. No hay problema. Si lo que usted tiene que hacer es presentar una censura. No, pero es que no queremos hacer eso, pues. Ah, bueno, entonces se queda callado, ¿no? No, pues entonces la presento. Bueno, si no, lo sigue diciendo afuera. Nos hace mucho favor con eso. Sí, la presento.
Saludos le mandó Meo hoy día. ¿Quién? Meo, el candidato presidencial del PRO. Ah, pero dijo que no iba de candidato, fíjate. Perdón, No, sí, hoy Sebastián, día lo no dijo. podremos ocupar el diputado Torrera, pero no podremos dedicar a Calisto o a alguno de los otros diputados, porque en realidad estamos quedándonos sin quórum aquí. Calixto es el más RN de los deseos, así que voy a buscarlo. Exacto, por lo mismo tú deberías tratar de ubicarlo, de tener un buen contacto con él. ¿Y quién es el otro ya? ¿Quién es el otro? Está Es Calixto. Leiva y el otro es Maite Orsini. la Maite Orsini, tampoco está. Qué lata. Es evidente que se quedó Sí, sin conexión. se cayó el sistema ahí. Pero haremos un momento prudencial nomás, po. Un rato prudencial y si no tendremos que cancelar. Y podemos seguir viendo los otros. Lo seguimos viendo como comité, dices tú, Claro, mientras aparece vamos algún dejando, diputado. vamos dejando al referéndum la votación. Bueno, sí, este está referéndum, la votación tiene 5 votos a favor y te faltan diputados simplemente. Sigamos con el siguiente. Entonces. Como 5 hay 6 votos a favor. No tenemos, es que habemos 4 senadores, eso es lo que pasa. Sí, Así es. Ahí viene entrando el diputado Calisto. Ah, qué Ya, bueno. muy bien, Calixto, Salvador La Plata. Aquí está el diputado Calisto, buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Los saludos de Puerto Aysén. Pero me agradezco mucho su presencia porque estamos en este momento, estábamos aprobando, estábamos en votación del artículo, ¿qué número es, secretario, que se me fue aquí de nuevo? Artículo segundo quinquis, presidente, que está en pantalla. El artículo segundo quinquis, que era una propuesta de la Cámara de Diputados que el Ejecutivo ha moderado parcialmente cuando desgraciadamente el diputado Leiva perdió conexión y nos quedamos sin quórum. Por lo tanto, Perfecto. yo le voy a pedir que usted mire este artículo y se lo puede votar a favor. Y si no, que lo vote en contra, igual se vota porque ya está aprobado por los otros 5 miembros. Ya. Espéreme, a ver. Yo voto a favor, presidente. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien, para finalizar entonces la votación, ahora le pregunto al señor presidente, ¿su A voto? favor, a favor. Señor presidente, resultado de la votación, 7 votos por la afirmativa. Muchas gracias. Vamos al siguiente, por favor. ¿Siguiente? Sí. Presidente, en conformidad, solo presenta la comisión que en conformidad al acuerdo que se tomó en las primeras sesiones, hay una norma espejo también a propósito de la PDI, efectivamente, Sí. está entre las normas de espejo. ¿Estamos de acuerdo en aprobarla con la misma mayoría? Sí. Muchas gracias. Sigamos entonces, señor secretario. Señor presidente, ahí entró el diputado señor Leiva. ¿Le parece que pueda recoger el voto de él respecto a este Está artículo disponible el señor Leiva para votar, le tomamos el voto. Pues. Diputado Leiva, diputado señor Leiva. De todas maneras, que pueda votar. Sí, presidente. Diputado Sí, Leiva, pero perdón, presidente. Sí, senador Moreira. Yo pido que usted pida la unanimidad. Le pido la unanimidad, señor Moreira, para que pueda votar el diputado Leiva. Yo estoy de acuerdo. Tiene la unanimidad, presidente. Muchas gracias, senador Moreira. Se agradece la deferencia. Sí, no, yo no digo esto porque no, a veces... Estoy de acuerdo, estoy claro. Lo que pasa es que en este caso el diputado quedó interrumpido por un problema de desconexión. Entonces, diputado Leiva, ¿está en condiciones de votar o...? Sí, presidente. ¿Y el diputado Calixto dónde está? A favor. A favor, señor secretario. Señor presidente, en tal caso entonces el resultado de la votación es 8 votos por la afirmativa. Exacto, ya. Sigamos entonces, secretario, con el artículo siguiente. Señor presidente, corresponde entonces ahora ocuparse del numeral 3 que propone el Ejecutivo. Este numeral recoge
el numeral 4 que había sido aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado. Como se recordará, y ustedes lo pueden advertir ahí en el comparado que tienen a su disposición en pantalla, la Cámara Revisora en el segundo trámite constitucional suprimió el numeral 4 que había aprobado en el primer trámite del Senado. Ahora el Ejecutivo recomienda un numeral tercero con la redacción que aparece en la columna de la derecha. Sí, en realidad es igual el artículo tercero al que estaba en el Senado. Los diputados pueden decir por qué se suprimió. Porque en realidad este era un texto exactamente venía del Senado tal cual. Dice: Carabineros de Chile establecerá los servicios policiales según lo señalaba en el respectivo plan de desarrollo, de plan estratégico de desarrollo policial y el plan de gestión operativa, el plan anual de gestión operativa y administrativa, para dar cumplimiento estricto a sus finalidades específicas de acuerdo con la Constitución Política de la República y la legislación respectiva. Ese es el texto que fue suprimido por la Cámara. ¿Algún señor diputado quiere defender este texto o lo votamos directamente? O sea, esta supresión. Votemos nomás, senador. Votémoslo, presidente. Se vota a favor, se vota por el restablecimiento del texto como lo propone el Ejecutivo. Señor secretario, tomemos la votación, por favor. Muy bien, presidente. El señor presidente somete a votación entonces el numeral 3 que ha sido propuesta por el Ejecutivo con la redacción que aparece en la columna de la derecha. Senador, señor Cast. A favor. Senador Sol Moreira. A favor. Senador señor Pizarro. Sí. Diputado señor Calisto. A favor. Diputado señor Leiva. A favor, señor secretario. Gracias. ¿Dónde Diputado estás, Calixto? Torrealba. ¿Estás como en un centro comercial, un colegio? ¿Dónde estás? Perdón, pero terminemos de tomar la votación, Jorge, por favor. Diputado señor Torrealba. A favor, secretario. Perdón, Diputado presidente, señor perdón. Urrutia. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Sigamos al siguiente artículo, señor secretario. Vamos, número 5. Se entiende, presidente, por esta secretaría que también se están aprobando con el mismo quórum las normas espejos de la PDI. De acuerdo, de acuerdo. Señor presidente, corresponde lo que ocurre ahora. Aquí, lo que ocurre aquí con el siguiente, perdón, siga secretario, adelante, por favor. Perdón. Sí, gracias, presidente. Señor presidente, ahora corresponde ocuparse del numeral 4, según la proposición que ha hecho el Ejecutivo, que lo que hace es recoger el numeral 5 que fue aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado y que la Cámara Revisora, en el segundo trámite, suprimió. Estoy de acuerdo yo en eso que usted dice, secretario, pero tiene dos incisos nuevos. O sea, el texto que venía de la Cámara de Diputados tenía lo que sería el inciso primero y el inciso segundo, que quedan tal cual. Y después vienen dos incisos nuevos. Así es, que son presidente. una propuesta del Ejecutivo. Así es, presidente. Por eso señalé que el numeral 4, según la redacción que propone el Ejecutivo, porque el Ejecutivo efectivamente está incorporando algunos elementos adicionales. Cambia el periodo también de 8 a 6 años. Perdón, la propuesta del Ejecutivo la propuesta del Ejecutivo en realidad tiene un artículo tercero cuáter. Ah, no, pero este es otro ya, ¿no? No, Sí, estos José son otros, Miguel, ya, baja ok. de 8 años a 6 años el periodo de ejecución del plan. Exacto, eso parece ser lo único, perdón. Lo que dice la distribución, tiene dos textos, dos artículos, al margen del tiempo, dije, agrega dos incisos, repito, estamos hablando todavía del artículo tercero bis, ¿no? Dice: la definición de la distribución de los recursos humanos y logísticos deberá considerar las prioridades estratégicas establecidas en el plan, etcétera, y basarse en una metodología de cálculo que se funde en criterios objetivos que propendan a garantizar la prestación de servicios policiales a toda la población en materia de prevención y control de la delincuencia.
Pero ¿cuál están leyendo, José Miguel, que no lo vemos nosotros? Estamos en el... Es que, que tiene que subir, secretario, tiene que levantarlo un poco. Estamos viendo solo el artículo 3º bis. Secretario, podemos pasar una página más arriba al 13. Ahí, esos dos, los dos primeros párrafos de esta página no están en perfecto. Ninguna propuesta. Eso se agrega. Anterior. Son agregadas por el Ejecutivo. Correcto. A propuesta del senador, seguramente el subsecretario Gali, que nos acompañaba en hace un momento atrás. Es indispensable introducir tantos textos, sobre todo el final. Me parece a mí bien que una vez construido el trabajo que se diga tal como está, perdón, es que se volvió a subir, secretario. Se me volvió a bajar ahora. Tiene que bajar un poco. Hay un inciso que no está en lo que estamos viendo. Ahora sí. No, perdón, es que... No, sí. Lo que pasa, presidente, es que el sistema tiene una latencia y cuando uno mueve la computadora no opera inmediatamente ipso facto en la pantalla de aquí ya. Estos son los dos párrafos, no, perdón, hay uno más todavía que propone el Ejecutivo que está más arriba. Sí. No, está bien, no, perdón, me equivoqué. No, es lo que está, la definición de los distribución. Siga, por favor. Secretario, un poco más arriba. ¿Más arriba? Ahora, estos eso, dos. Ahí sí, ahí está bien, ahí está bien. Señor Gómez, ¿por qué son tan fundamentales estos párrafos que son agregados estrictamente por el Ejecutivo? Presidente, por su intermedio, lo que hicimos acá, presidente, fue reordenar para mayor claridad el texto que ya estaba señalado por el Senado. Por eso, como ustedes pueden ver, el primer inciso trata sobre el establecimiento del plan estratégico de desarrollo policial, contempla el periodo de su ejecución, se ajustó, ¿no es cierto?, después en la Cámara de Diputados, que es la propuesta que nosotros recogimos a 6 años, pudiendo actualizarse cada 3 años o conforme ameriten las circunstancias, que esa es una de las novedades que tiene respecto al texto del Senado que estaba en la Cámara. Y además se señala que el plan tiene que ser aprobado por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Eso está bien, eso me parece muy bien a mí. Sí. ¿Hay alguna nueva opinión sobre esto, señores senadores o diputados? Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? Vemos la votación entonces sobre todo el nuevo tercero bis, señor secretario. Perfecto. El señor presidente entonces somete a votación el artículo 3º bis según la redacción que ha propuesto el Ejecutivo. Senador señor Cast. A favor, secretario. Senador señor Moreira. A favor. Senador señor Pizarro. A favor. Diputado señor Calisto. A favor. A favor. Gracias. Diputado señor Leiva. Diputado señor Leiva. Parece que se nos acaba de ir de nuevo el diputado, pero sigamos nomás. Todavía hay otro diputado. Diputado señor Torrealba. A favor, secretario. Diputado señor Urrutia. A favor, secretario. Voy a volver a preguntar por el diputado Sol Leiva. Diputado Sol Leiva. No está. No está. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 7 votos por la afirmativa. Muy bien. Sigamos entonces al artículo 3º ter. Oiga, Calisto va a dar un recital, parece. En eso está ahí, Calisto. Déjenlo, pero mientras cante para este lado no hay problema, No. todavía tenemos quórum. Estoy en una reunión de comité, por eso es que estoy ausente un poquito, pero presente. ¿Presidente? Sí, por favor. Sí, hacer presente también que respecto del artículo que la Comisión recién ha aprobado, también hay una norma espejo en el número 4. Vamos votando la norma espejo, secretario, por favor, de paralelo, ¿no? Esta Secretaría, señor presidente, como acordó la Comisión Mixta, entiende que cuando se van aprobando las normas de Carabineros de Chile, en espejo vamos aprobando también con el mismo quórum las normas de la PDI. Aprobado, de acuerdo. Pero recuérdenos cuando hay una de cada una de ellas, por favor, ¿sí? Ok. Gracias.
Estamos entonces, presidente, en el artículo 3º ter. Sí. Ahora, el artículo 3º ter tiene dos modificaciones en la propuesta del Ejecutivo sobre lo que propuso el Senado. La Cámara no lo cuestionó esto. La primera cuestión es que, de donde dice en su segunda frase, decía: este plan de gestión deberá ser sometido a la aprobación del Ministro del Interior y Seguridad Pública. Ahora dice: este plan anual de gestión deberá ser sometido a la aprobación del subsecretario del Interior. Y yo creo que realmente debería ser el Ministro de Seguridad Pública, francamente. No me parece la propuesta del Ejecutivo, quiero decirlo con toda franqueza. Y después dice: con todo, al final agrega una frase que dice: con todo, este plan podrá elaborarse dentro de los 6 meses siguientes a la dictación de un nuevo plan estratégico de desarrollo policial o su modificación. Se ofrece la palabra al Ejecutivo para explicarnos a estas dos propuestas. Sí, presidente. Senador Moreira, ¿sí primero? Sí, no, yo quiero que me, quiero que me explique el subsecretario. ¿No está el subsecretario? No está el subsecretario, se salió, está el bueno, quiero Gómez que nos explique cuál es la razón de esto, porque yo estoy de acuerdo, presidente. No hay ninguna reunión, senador Moreira, en que haya estado con el subsecretario, en que el señor Gómez no esté presente, así que deje que lo aplique a él tampoco. Que a mí me gusta. Tenía algún problema el subsecretario. Señor Gómez, adelante. Sí, presidente, primero aprovechar de excusar al subsecretario, quien tuvo que salir un minuto, y espero que se pueda reintegrar dentro de los próximos minutos a la sesión, por una urgencia, presidente. Dicho eso, presidente, y respondiendo a su consulta y a la que por su intermedio formula el senador Moreira, esta es una cuestión de orden más práctico, presidente. La aprobación nosotros la estamos radicando en el subsecretario del Interior, toda vez que, como la Comisión va a poder ver en normas más adelante, particularmente en el artículo 3º, que son algunas atribuciones que se entregan mediante modificaciones de la ley 20.502 al subsecretario del Interior, la lógica es que los aspectos operativos o administrativos, ¿no es cierto?, quedan radicados en la subsecretaría del Interior. Recordar, presidente, que la norma que la Comisión aprobó recién dice relación con el plan estratégico, es decir, con los lineamientos macro de política pública hacia dónde tiene que estar dirigida la institución, mientras que lo que estamos votando ahora es la bajada práctica anual de ese plan. Y en la gestión del día a día, digamos, de Carabineros, lo que propone el proyecto, y así se ha establecido, por ejemplo, en normas que ya esta comisión votó, como por ejemplo el número 1 del artículo 1, donde la relación con la administración del Estado se realiza a través de la Subsecretaría del Interior. Recordemos, presidente, que la figura del ministro, presidente, usted muy bien lo sabe porque tuvo ese rol, tiene un rol político y dirección, y que probablemente tiene una connotación más estratégica antes que de estar, digamos, supervisando el presupuesto, la ejecución y el control presupuestario. Eso es básicamente, presidente, solo para poder recapitular, tiene que ver, dado que esta norma tiene una connotación eminentemente administrativa y de control de la gestión, por lo cual es una aprobación que se entrega al subsecretario del Interior. ¿Y la frase final? La frase final, presidente, esto tiene la frase final de: con todo, este plan podrá elaborarse dentro de los 6 meses siguientes a la dictación de un nuevo plan estratégico de desarrollo policial o su modificación. Aquí, presidente, en general se pide que una vez que esté aprobado el plan estratégico, esto tiene que estar, este tipo de planes, ¿no es cierto?, el operativo, tiene que estar aprobado dentro de los 3 meses. Sin embargo, una vez que, por lo general son 3 meses para aprobar el plan estratégico, pero ocurre que en virtud de la norma aprobada recientemente, podría dictarse un nuevo plan estratégico donde no son conocidas por la institución, por las instituciones las líneas estratégicas, hay que hacer toda una bajada y, por tanto, excepcionalmente, la última frase, ¿no es cierto?, cuando se dictare un nuevo plan estratégico, se propone ampliar el plazo para dictar la bajada operativa, toda vez que, como señalaba
hay que aprobar el nuevo plan, conocerlo y desarrollarlo desde cero de sus bases estratégicas, presidente. Si ofrece la palabra, yo tengo la siguiente duda, quiero decirlo desde ya, y es una duda, es un problema que efectivamente tenía yo cuando era ministro del Interior. Porque claro, el ministro del Interior, como se ha dicho acá, es el que conduce el gabinete, que hace todas estas cosas, etcétera. Y claro, por lo tanto no tiene mucho tiempo para la seguridad pública. Y por lo tanto la seguridad pública depende fundamentalmente de un subsecretario. Eso es lo que queremos cambiar. Y por eso estamos ya de acuerdo con el Ejecutivo en la necesidad de un Ministerio de Seguridad Pública. Por lo tanto, esta frase después, cuando se cree ese ministerio, espero yo, se va a leer como diciendo que lo hace el ministro de Seguridad Pública, por el artículo tercero ter, va a ser como el que había hecho el Senado, ¿no? Entonces yo por lo menos estoy partidario de retener la frase del Senado en esta materia, con la esperanza de que esto no signifique pronto la creación del Ministerio de Seguridad Pública. En cambio, no tengo ningún desacuerdo en cuanto a que el plan debe poder elaborarse dentro de los 6 meses siguientes a la dictación de un nuevo plan estratégico de desarrollo policial. Se ofrece la palabra. Sí, oiga, presidente, y con mucho respeto, yo tengo muchas dudas sobre esto. Oiga, mire, yo pienso de verdad, y lo quiero dejar más allá de las simpatías y más allá de cualquier relación personal, yo le señalé al ministro del Interior el miércoles pasado la necesidad de que en todas estas comisiones siempre esté presente o el ministro del Interior o el subsecretario. Entonces yo le pido a usted, jefe de asesores, de que le haga llegar al subsecretario la necesidad es que él tiene que estar, salvo una urgencia. Pero también sucedió lo mismo la vez pasada. No, como veo entrando al subsecretario, se lo puedo decir personalmente a él. Entró el subsecretario, bueno, yo lamento lo que dice el senador Moreira, es cierto, el ideal es que esté, pero no podemos suspender la sesión cada vez que el subsecretario tiene que pararse. Pues, si no. A ver, subsecretario, con todo respeto, yo le dije más allá de la relación personal, puede ser muy pesado, pero ya lo he planteado 3 veces y no me han hecho caso. Lamentablemente, entiendo sus funciones de subsecretario, que lo llamen, que tenga que pararse, que tenga muchas cosas que hacer. Pero las sesiones que yo he participado, en muchas de las sesiones, se ha tenido que retirar usted por situaciones de urgencia. Pero si no puede usted, debiera estar el ministro del Interior. Entonces yo no entiendo... Todo esto por mi intermedio, señor subsecretario. Yo no entiendo que el gobierno, en reunión con el presidente, nos pida que nos metamos en materia de seguridad, que colaboremos, sobre todo cuando se trata de carabineros, y el Ejecutivo no esté representado por una de las máximas autoridades. Presidente. Quiero señalar... Tiene la palabra el senador Castro. Yo quiero señalar que así como se nos exige a nosotros estar presentes y que nos empiecen a mandar WhatsApp sosteniendo, oiga, faltan los senadores de Chile Vamos, bueno, yo por lo menos quiero eso. De lo contrario, si no hay un subsecretario, yo no voy a participar de esta votación. Bueno, senador Moreira, el tema de seguridad pública es un tema primordial para el gobierno y sobre todo... Está hecho el punto, senador, pero por favor, deje que el senador Cas me está pidiendo la palabra. Ya, pero es que yo quiero terminar, pues, tengo derecho a terminar, pues. Ya lo hizo el punto 2 veces, senador, perdón. No, y lo reitero porque hago el punto 2 veces, porque usted querrá apurarse con esta discusión tan necesaria, porque conoce al asesor y yo no tengo ninguna duda. Pero yo quiero que esté el ministro del Interior o esté el secretario, salvo una urgencia mayor. De lo contrario, le voy a reiterar lo que le reiteré al ministro del Interior el miércoles en la noche, de que se hace indispensable la presencia de
los ministros y subsecretarios. Muchas gracias, senador. Senador Kast quería decir algo. No, muy breve. Yo entiendo el punto de Iván. Ustedes saben que yo tengo una espléndida relación con Iván, así que me va a entender este punto. Pero yo creo que, yo soy muy crítico de muchas cosas del gobierno, pero la verdad, Iván, por lo menos lo que me ha tocado ver en los últimos 3 años, es una presencia bien, y como bien decía el presidente Isuza, bien permanente del subsecretario Gali y en su defecto del ministro. Yo no digo que no sea bueno que esté en Iván, pero simplemente quiero ponerle un matiz de que yo he visto el compromiso y quiero también felicitar a los asesores que me ha tocado trabajar con ellos. Me imagino que a todos nos ha tocado ver la buena disposición de buscar acuerdos. Así que yo simplemente quería poner un matiz, entendiendo el punto Iván, y tiene todo su derecho, de que yo siento que había un esfuerzo por estar muy presente en esto y sabiendo que hay muchas tareas ejecutivas muy difíciles y desgraciadamente no se pueden desdoblar. Así que yo simplemente quería poner ese matiz, presidente. Yo quería solamente agregar a lo que dice el senador Kast. Perdón, senador Pizarro, sí, por favor. Yo también, después, presidente. Jaime. Presidente, perdone que, Sí, claro, perdone que me meta. A ver, respecto del artículo, presidente, a mí me parece bien, estamos viendo el artículo TER, el 3 TER. Me parece bien que, si ya que se establece un plan de a lo menos 6 años, porque el artículo anterior aprobamos que fuera 6 años, es obvio que anualmente se tienen que ir fijando metas de gestión. Y eso tiene que ver con la accountability. Me parece muy bien que podamos tener anualmente claridad respecto de cómo se han cumplido la gestión, qué es lo que ha faltado, dónde se ha tenido éxito, qué es lo que ha fallado, porque es la única manera que se puede ir corrigiendo, flexibilizando la aplicación de esos planes. Lo segundo, presidente, a propósito de las palabras del senador Moreira, yo soy de oposición, pero debo decir que el subsecretario Gali, cuando fue subsecretario de Defensa, con un profesionalismo y una entrega gigantesca y capacidad de diálogo, logramos sacar una reforma importantísima en el Senado, en las comisiones de Hacienda, Defensa, y bueno, hoy día sí tenemos más transparencia en el manejo de los recursos del Estado, en materia de presupuesto de Fuerzas Armadas, se debe en gran parte a él. Y en el caso del Ministerio del Interior, yo creo que realmente no tengo nada que decir, salvo agradecerle el compromiso que siempre ha tenido, no solo en la discusión legislativa, en buscar solución a los distintos temas que le tocan a esa subsecretaría, que es muy absorbente. Es muy absorbente la subsecretaría y también el ministerio, lleno de problemas. Entonces, realmente creo que nobleza obliga y hay que hacer ese reconocimiento. Yo no estoy de acuerdo con lo que ha planteado el senador Moreira. Senador Gracias, Jaime presidente. Quintana. Sí, presidente, yo también quisiera decir algo, porque como a esta comisión le queda todavía bastante tiempo, como se trata de una materia fundamental en términos de preocupación ciudadana, creo que nosotros lo que no podemos hacer es paralizar la comisión porque en un momento determinado no está el subsecretario. Yo también creo que el subsecretario debe ser de las autoridades del Ejecutivo quien mejor conoce, que más expertise tiene en los temas de seguridad pública, y por lo tanto me imagino yo que lo demandan de distintos lados, pero además en general la experiencia que hemos tenido con los distintos asesores, no sé si está don Juan Ignacio ahora, ha sido en general bastante favorable, se trata de gente bien competente. Uno puede tener diferencias con algunos de ellos, pero creo que ese no es el punto. Entonces, claro, yo entiendo que si pronto hay una definición muy gruesa, un punto de vista político, de fondo, al inicio de una discusión, tiene que estar el subsecretario. Incluso para mí no es necesario que esté el ministro, porque siento que el subsecretario, reitero, la persona que mejor conoce y más entiende los temas de seguridad. Además, esto de doblarse cuesta. De hecho, el jueves estábamos en la cuenta pública, nos hubiera gustado contar con el senador Moreira ahí, pero estaba en un importante programa de televisión a esa misma hora, porque no se puede estar en todos lados. Pero en fin, respecto a esta discusión, yo solamente quisiera preguntar respecto del plan estratégico. El plan estratégico, presidente, y por su intermedio al Ejecutivo, existe ya, ¿no es cierto? O lo estamos creando en esta ley, porque uno muchas veces... Parece que le molesta, le molesta. Qué bueno que toda la izquierda esté apoyando al señor Gali, pues. Pero yo tengo derecho, señor senador, senador Moreira, por favor, a expresar lo que estimo Moreira, conveniente. por favor, diríjase a la mesa, por favor.
Senador Moreira. Entonces me dirijo a usted, porque si Senador Moreira está hablando del senador me Quintana. quiere Yo le ruego buscar que usted deje Quintana, hablar me al vaya a senador cortar. Quintana. Dejemos hablar al Porque senador Quintana por y algunas después le voy a dar la razones que palabra. apoyo, que los felicito, señor Gali, pero yo exijo que haya un subsecretario, un Bueno, ministro. ya, ok, ya, perdón. Yo ya voy a cerrar esta discusión, si le permite, Jaime. Mira, la verdad es que yo me agrego a lo que dijeron el senador Pizarro y el senador Quintana. Vamos a ver su secretario Gali hoy día y mañana va a estar en la Comisión de Seguridad de Armas y pasado mañana va a estar en la Comisión de Seguridad Pública. De nuevo, yo le voy a perdonar que se pare de repente porque alguna vez estaba en el poder. Y no, oiga, no es porque se pare, senador. Pero yo respeto el derecho de un senador a abstenerse de votar si considera que no están dadas las condiciones para que vote. Lo vamos a respetar plenamente. Subsecretario, ¿usted quiere decir algo sobre el artículo que estamos hablando? Yo no he terminado la pregunta. Ah, perdón, Jaime, perdón. Sí, respecto al plan estratégico. La pregunta, ¿el plan estratégico existe o recién se crea en virtud de esta ley? A mí me parece bien que esto sea los primeros 3 meses, que sea anual, pero yo entiendo que esa anualidad del plan estratégico que va a elaborar el general director, es en el marco de algo más plurianual. Pero insisto en la pregunta, ¿existe actualmente un plan estratégico en cada una de las policías? ¿Cómo se llama? ¿Desde cuándo data aquello? Subsecretario. Muchas gracias, presidente. Partir pidiendo las excusas del caso. Lamentablemente la Corte de Temuco acaba de decretar una orden de no innovar respecto de un narcotraficante o una persona acusada de narcotráfico en la macrozona sur. Una resolución que nosotros la verdad no compartimos y estábamos viendo la estrategia para poder recurrir frente a la resolución de la Corte de Temuco. Yo creo que eso es de alto interés también, incluso para algunos de los senadores aquí presentes. Porque habíamos hecho esfuerzos importantes desde el Ejecutivo para poder generar una detención respecto a una persona que estaba acusada por narcotráfico, a quienes se le habían incautado 500 plantas de marihuana, un revólver calibre 22, munición y más de 4 millones de pesos en efectivo. Y lamentablemente esa persona hoy día está libre como consecuencia de esta resolución de la Corte de Apelaciones y estábamos definiendo qué tipo de recursos eran posibles de presentar. Pero igualmente le hago presente las excusas, presidente, por mi ausencia en el intertanto. Sí aclarar, eso sí, que estamos en una etapa de tercer trámite y comisión mixta en que el objetivo, presidente, es resolver las diferencias entre la Cámara y el Senado. Obviamente el gobierno como colegislador presenta su propuesta sus proposiciones para resolver estas diferencias, pero obviamente los senadores y diputados son libres para hacer la propuesta que mejor estimen para resolver esas diferencias entre ambas cámaras. Respecto a lo específico, presidente, recuerda que aquí hay dos instrumentos, ¿no es cierto? El plan estratégico de cada una de las instituciones. Hoy día estamos en fases distintas. Carabineros acaba de aprobar su plan estratégico para los próximos 8 años y la PDI ha iniciado el trabajo de elaboración de su nuevo plan estratégico que vence el año 2022. Sin embargo, aquí hay un segundo instrumento que creo que es muy positivo, que es un plan anual de gestión operativa y administrativa, es decir, la forma en que le vamos a dar seguimiento a los objetivos estratégicos anualmente. Como sabemos, con nuestro país, muchas veces, ¿no es cierto?, los objetivos estratégicos tienen que ir asociados a recursos y los recursos están en un presupuesto que se decide de manera anual. Lo que hay que ir viendo es cómo el plan anual de gestión operativa y administrativa se alinea, de acuerdo con los recursos dispuestos por el Honorable Congreso, a cada una de las instituciones anualmente para ir gestionando administrativa y operativamente las instituciones. En eso consiste el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, y por eso mismo, a raíz de su pregunta, senador Insulza, es que es el subsecretario del Interior, el encargado de coordinar a los servicios del sector, el que le da su aprobación al Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa, a diferencia del Plan Estratégico de Desarrollo Policial, que lo elabora el general director o el director general, con aprobación del Ministerio del Interior. Bueno, yo no voy a cuestionar más este tema porque en realidad
yo parto de la base que si se crea y cuando se cree el Ministerio de Seguridad Pública vamos a armonizar todas estas cosas, ¿no? Y para eso tendremos un ministro para que sea el que haga esa gestión. Y hoy día lo hace el subsecretario, fundamentalmente, porque el ministro del Interior tiene muchas otras tareas. Entonces, por eso estamos creando un Ministerio de Seguridad Pública. Pero no lo voy a cuestionar ya. Vamos a votar entonces, por favor, secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación el artículo 3º ter, según la propuesta que ha hecho el Ejecutivo. Senador, señor Cast. Perdón, no, A favor. no me respondí a la pregunta. Sí, este plan se está haciendo ahora, subsecretario, o es primera vez que se va a hacer. Esa es la pregunta del senador Quintana. El plan estratégico se hace hoy día. El plan estratégico de Carabineros ya está, lo que le decía, está aprobado, y el plan estratégico de la PDI está en elaboración. El plan anual de gestión operativa no, es un instrumento nuevo, ¿no? Y no está contemplado en la ley. Y hoy día no estaba contemplado como instrumento anual. Muy bien. ¿De acuerdo, señor senador Quintana? Sí, la respuesta de acuerdo, la tiene está perfecta. correcto. Ok. Entonces tomamos la votación. Continúo, señor presidente. El señor Cast manifestó su voto favorable. Senador, señor Moreira. Senador, señor Moreira. Voto a favor. Senador, señor Pizarro. Por favor. Senador, señor Quintana. Voto a favor. El diputado Calisto se desconectó, señor presidente. Estoy acá, a favor. Ah, está aquí. Se reconectó. Poder tener mejores ofertas más de acuerdo a la... Diputado Solleiva. Denis no va a aplicar. Él es el que está desconectado. Diputado Solleiva. Sí, parece que se desconectó. Diputado Sor Torrealba. Torrealba. Diputado Sor Torrealba. Tengo la impresión de que el diputado Torrealba está ahí, pero está desconectado. Está sin escuchar. No nos escucha. Le podremos avisar, secretario, porque él está ahí. El problema es que no debe haberse dado cuenta que está congelado. Sí, nosotros intentamos hacerlo, pero el problema es que... Está como el senador Pizarro decía el otro día, probablemente convencido que todos estamos desconectados menos él. ¿Qué será? ¿Cómo es la cosa? Porque no sé si fue tú el que contaste el chiste del español el otro día, del gallego. Ah. Probablemente está con la misma situación. El diputado Torrealba que ha desaparecido probablemente está ingresando de nuevo ahora. Sigamos tomando la votación entre tanto. Ok, continúo. Continúo en el entendido. El diputado Leiva está desconectado, el diputado Torrealba también. Diputado Sorurrutia. A favor, secretario. Presidente, estamos sin quórum en este momento porque... Por eso estamos esperando a ver si el diputado Torrealba se conecta de nuevo. Voy a ver si yo no... Pero ahí está Calixto, pues. ¿Perdón? Ah, no, si Calixto ya votó. Así es, el diputado Calisto ya votó. Pero nos falta uno, senador Pizarro. Tengo toda la familia, el diputado Torrealba, yo que son amigos míos, algunos de ellos, pero no encuentro al diputado Torrealba en mí. ¿No tenemos teléfono, a ver, secretario? En eso estamos, presidente. Porque tuve la impresión de que estaba desconectado el diputado solamente. Estaba congelada su imagen. Claro, pero nosotros... Presidente, acabamos de hablar con el diputado Torrealba y me dice Juan Ignacio que se le acabó la batería del computador, se está conectando a través de otro medio. Lo esperamos entonces. Si estos son esperemos, ya que estamos votando, votemos. Pero telemático. Presidente, si yo salgo, ¿se queda sin quórum o no? Sí, diputado, nos quedamos sin quórum si usted sale, así que por favor aguántenos media horita más que tenemos que seguir adelante. Gracias. Oiga, presidente, a mí lo que me preocupa, más allá de que haya acuerdo en esto, en la mayoría de esto, es que
una cosa es esperar, pero sometámonos al reglamento, porque el día de mañana va a haber una votación complicada y finalmente vamos a tener problemas. Entonces yo siempre pido las unanimidades para esperar a una persona, darle las facilidades, pero una vez votado una indicación, no se puede incluir ningún voto a no ser que haya unanimidad. Presidente, bueno, entiendo que esa es la razón por la que estamos esperando, porque sabemos que hay dificultades de conexión y es un tema de aplicar un buen criterio del reglamento. Diputado Torrealba. Ahí tenemos al diputado Torrealba. Criterio que parece que usted no entiende. Senador Moreira, yo en realidad trato de llevar las cosas lo más tranquilo, como decía, los problemas que se tienen habitualmente en estas reuniones, por lo tanto, por eso he esperado porque llegue el diputado de vuelta, porque me pareció, tal como era cierto, que se había tenido una desconexión más allá de sus posibilidades. Por lo tanto, voy a seguir tomando la votación, si les parece. Adelante, presidente. Por favor. Gracias, presidente. Diputado Torrealba, entonces, su voto. A favor, secretario. A favor. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 8 votos por la afirmativa. Sigamos adelante entonces, secretario. Señor presidente, a continuación corresponde, señor presidente, ocuparse del artículo 3º cuater. Este artículo, en la columna de la derecha, como ustedes pueden ver, ahí estamos moviendo el comparado, tiene una propuesta del Ejecutivo, pero esa propuesta del Ejecutivo introduce algunos elementos adicionales a aquello que fue aprobado en el primer trámite constitucional por el Senado. Cabe consignar que en el segundo trámite la Cámara Revisora no tiene aquí propuesta porque eliminó este asunto. Sí, lo que pasa es que aquí la única diferencia que hay en el inciso primero, veamos el inciso primero, es que el artículo del Senado dice el alto mando policial, compuesto por el general director y los generales inspectores, en conjunto con la Subsecretaría del Interior. La versión de la Subsecretaría o del Ministerio del Interior que nos propone elimina la frase, elimina la composición, o elimina las palabras compuesto por el general director y los generales inspectores. Entiendo que eso es legalmente el alto mando, ¿no? Así es. Subsecretario, por favor. Sí, presidente, muy simple. El alto mando es todo el cuerpo de oficiales generales, presidente. Entonces aquí hacíamos como una distinción que parecía como rara, como que le dábamos facultades solo al general inspector, es decir, al general 3 estrellas, que tiene sentido porque son los de mando más alto, pero los generales son oficiales generales justamente porque tienen altas reparticiones a su cargo. Todos ellos tienen que tener la supervisión y la evaluación del desarrollo del plan estratégico policial. Solo para ponerlo en perspectiva, presidente, va a haber una parte del plan estratégico y del plan operativo y administrativo que tenga que ver con bienestar, tenga que ver con cada una de las zonas territoriales, tenga que ver con el apoyo a la operación y la logística, otro que tendrá que ver con personal, otro que tendrá que ver con la subdirección administrativa. Entonces, cada una de esas, la dirección de bienestar, la dirección de personal, la dirección de logística, la dirección de la INAPERPOL, la dirección de apoyo a la fuerza, todas ellas son dirigidas por un general, pero no necesariamente por un general inspector o por un general de carabineros. Y por lo mismo, lo que corresponde es que sea el alto mando como cuerpo, como entidad directiva de la institución, la que tenga el rol de supervisar y evaluar el avance del plan operativo y el plan estratégico y el plan operativo y administrativo. Creo que hacer esta distinción en la ley de responsabilidades entre los generales inspectores y los generales de carabineros resulta inconveniente, presidente. Me parece, bueno, ¿alguien quiere opinar sobre esto? Me parece bien la explicación, presidente. A mí también. Si les parece, entonces, secretario. Muy bien, señor presidente. Procedo con la unanimidad, presidente.
¿Quién pidió la palabra? Yo, presidente, pida la unanimidad. Si les parece. Si les No, parece. no quiero votación, presidente. Senador Moreira quiere votar. Tiene derecho el senador Moreira a pedir votación. Gracias, diputado. Tome la votación, por favor, secretario. Gracias, presidente. El señor presidente somete a votación el artículo 3.4 según la sugerencia de redacción que ha hecho el Ejecutivo. Senador, señor Kast. A favor. Senador, señor Moreira. A favor. Senador, señor Pizarro. A favor. Senador, señor Quintana. A favor. Diputado, señor Calisto. Diputado, señor Calisto. Señor Calisto, se nos perdió el diputado Calisto ahora. Y parece, este sí que parece no estar, porque el diputado Torrealba se veía congelado, por lo menos cuando estaba desconectado. Pero ahora el diputado Calisto no lo veo yo aquí. No figura en el listado de participantes en el chat, presidente. Tampoco figura el diputado Leiva. Voy a llamarlo a él. Diputado Torrealba. Diputado Torrealba. Al final, secretario, por favor. Ok. Diputado Urrutia. A favor, secretario. Bueno, reitero, diputado señor Calisto. Diputado señor Calisto. Diputado Soleil. Perdón, diputado Soleil. Un momentito, voy a ver si ubico a Calisto yo. Presidente, mientras tanto quería decirle que, bueno, ya está bueno que tengamos las sesiones presenciales, presidente. Precisamente. Eso lo podemos plantear en comité, pero senador Moreira, sí. Yo no tengo ningún inconveniente. Yo le pido que lo plantee como presidente, y más encima si está el vicepresidente del Senado, y ya vemos varios que hemos pedido de que ya la situación ha ido mejorando, y como está mejor, creo que perfectamente sesiones pueden ser presenciales con los aforos correspondientes. Y pedimos una información a la Seremía de Salud. El diputado Calisto se está conectando. De que nos puedan dejar de postular. Sí, estando el vicepresidente del Senado, acá le podemos plantear el tema a él. Yo hoy día le contesté al senador Sandoval, y yo también era partidario de examinar el tema de nuevo, pero naturalmente en la circunstancia que estamos ahora es que todas las comisiones son telemáticas. El diputado Calisto se está conectando de nuevo, también perdió la conexión. Presidente, tal como hemos informado en la comisión sanitaria que tiene el Senado, que funcionamos regularmente para ir viendo cómo evoluciona el tema del COVID, necesitamos el informe y la autorización de la Seremía de Salud todavía, y ya la pedimos. Así que espero que podamos empezar a funcionar. De acuerdo, vamos a ver eso en comité, porque Jorge, mucho más fácil, ¿no? El diputado Calisto es para entregarle la información a usted. Para el tercero cuatro. Diputado señor Calisto. A favor. A favor. Diputado Torrealba. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 8 votos por la afirmativa. Se entiende que también se aprueba la norma espejo de la PDI, artículo 2, número 4, artículo 5.4. Correcto. Adelante, por favor, sigamos adelante. Ya estamos en la página 14, vamos avanzando. Sí, señor presidente, aquí la Secretaría tiene una duda que quisiera, tal vez pudiera por su intermedio el Ejecutivo precisar cuál es su planteamiento, porque el Ejecutivo ha hecho hasta el momento todas las recomendaciones y sugerencias de redacción que hemos venido revisando. Pero en el primer trámite constitucional, el Senado aprobó un numeral 6, que ustedes van a ver ahí, lo vamos a poner de inmediato, está en la página 16, numeral 6. Ahí está. Numeral 6, más abajo. Estamos en el 7, ese es el 7. Sí, ahí está. Ahí está el 6. Ahí está. Ya.
Señor presidente, el primer trámite constitucional, como decía, el Senado aprobó este numeral 6, que dice lo siguiente: Carabineros de Chile prestará a las autoridades judiciales el auxilio a la fuerza pública que éstas soliciten en el ejercicio de sus atribuciones. Además, y esto fue lo que agregó el Senado en el primer trámite, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan. Pues bien, este asunto, en el segundo trámite constitucional, fue suprimido por la Cámara de Diputados. Pero aquí, el Ejecutivo, al menos hasta donde ha podido revisar esta Secretaría, no hace ninguna recomendación. Sin embargo, este fue un asunto muy discutido en el primer trámite constitucional y para total claridad del informe y de las actas correspondientes, quisiera esta Secretaría poder tener claridad respecto de qué pasa aquí, porque no puede quedar esto sin un pronunciamiento. Bueno, yo naturalmente la versión del Senado tenía un sentido, que era pedir que decir que Carabineros prestaba, es decir, el texto original, el texto de la ley tal como está, nos parecía bien a nosotros. Pero, pero decía, colaborará con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan. Y en realidad, ahora la propuesta del Senado es que diga, cumplirá con las órdenes impartidas por los fiscales del Ministerio Público en el marco de investigaciones penales. Así es, presidente. Yo creo que eso es más claro y más preciso, pero la Cámara se deshizo de este artículo, simplemente. Supongo que fue porque no se reunió el quórum necesario. Su secretario Gali. Presidente, hay una discusión un poquito más de fondo respecto de hasta dónde pueden llegar las órdenes impartidas por los fiscales del Ministerio Público. Porque aquí hay una distinción entre el rol institucional de las policías respecto del Ministerio Público y las órdenes específicas de los fiscales. ¿Y por qué le pongo un ejemplo, presidente? Ha habido en algunas oportunidades, algunas prácticas de algunos fiscales en que no solo se requiere de investigaciones por parte de Carabineros o la PDI, sino que piden investigadores con nombre y apellido específicos para llevar adelante las instrucciones o las órdenes impartidas por los fiscales del Ministerio Público. Y lo que se produce cuando eso ocurre es que finalmente se está congestionando el servicio, presidente, porque si yo le pido, por ejemplo, voy a llevarlo al absurdo, no es así, nunca ha ocurrido, pero si es que el fiscal del Ministerio Público de Concepción requiriera que una diligencia investigativa fuera llevada adelante por el OS9 de Arica, de acuerdo con esta norma, lo podría hacer y tendría obligación el OS9 de Arica de cumplir esa instrucción del fiscal. Y la verdad es que el fiscal puede ordenar a Carabineros o a la PDI llevar adelante todas las diligencias investigativas que así corresponda, pero la organización y gestión de las policías le corresponde al general director y al director general, y por lo tanto él verá cuál es el mejor equipo investigativo que va a poner a disposición de ese fiscal para darle cumplimiento a esa orden. Y por eso nosotros creemos mejor que las órdenes se cumplan conforme a lo que dispone el Código Procesal Penal y lo que dispone la Ley Orgánica del Ministerio Público, y que en la Ley Orgánica de Carabineros lo que se establezca es que son la función de la institución de Carabineros es prestar a todas las autoridades judiciales el auxilio de la fuerza pública y colaborar con los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan. Presidente. Senador Pizarro. Sí, puedo hacer una consulta al señor subsecretario. Entiendo el argumento que da y tiene una lógica con el ejemplo que usted coloca, es más gráfico todavía. Pero la consulta mía es si esa norma no se puso así justamente porque puede darse la otra caricatura. Y como solo dice, además colaborará a los fiscales del Ministerio Público en la investigación de los delitos cuando así lo dispongan, el colaborará parece como menos enfático, menos obligatorio de cumplir por parte de Carabineros, porque Carabineros podría decir, mire, no me interesa este caso y aparezco como colaborando, pero la verdad es que no lo hago empeño y el fiscal no tiene cómo
cómo insistir o cómo... Esa es mi pregunta, porque me imagino yo que por algo habrán puesto más explícito esto de que son órdenes impartidas. Si son órdenes, se tienen que cumplir. Si uno colabora, puede colaborar más, puede colaborar menos, puede hacerse el leso. Cuéntenos cuál es la experiencia, subsecretario, qué es lo que dicen los fiscales al respecto. Señor subsecretario. Sí, presidente, yo creo que el senador Pizarro tiene toda la razón, presidente. Aquí el asunto es la dependencia institucional de Carabineros y de la PDI, y además porque queremos impulsar uno de los principios de la reforma, que es justamente la sujeción a la autoridad civil. Es decir, las policías tienen que discutir con el gobierno, con el Ministerio del Interior, que está mandatado democráticamente, para realizar planes, programas y políticas en esta materia. Y por lo mismo, la organización de las policías es un rol de su jefatura con el gobierno. Pero eso no es un obstáculo para que las policías tengan que cumplir las órdenes que emanan de los fiscales. Pero eso es en virtud no de esta norma, es en virtud de las facultades que tienen las fiscales, en virtud de su propia ley orgánica y en virtud del Código Procesal Penal. Y por eso insisto en que lo que no puede ocurrir es que aquí pareciera que hubiera doble dependencia, es decir, que las policías dependen del Ministerio del Interior y de la Fiscalía, porque la Fiscalía podría dar órdenes a las instituciones, a Carabineros y a la PDI. Los fiscales dan órdenes particulares o órdenes generales de investigar a las instituciones, y las instituciones tienen obligación de cumplirla, pero la forma en que lo cumplan, los recursos con que lo cumplan, dependen de su organización interna, y eso no se puede confundir. Presidente, aquí ha habido una discusión que es antigua, incluso se tuvo en el momento de discutir la reforma procesal penal, si es que íbamos a tener, como tienen otros países, en la experiencia comparada hay experiencia de, por ejemplo, policías judiciales, en que hay algunas policías que dependen directamente de los jueces o de los fiscales, y su organización no es dependiente del gobierno. Nosotros creemos que mientras en nuestro país la dependencia administrativa sea del gobierno de turno y por lo tanto de la autoridad política, la discusión presupuestaria de los recursos que se destinan a las policías depende de la Subsecretaría del Interior y el Ministerio del Interior. El día de mañana puede ser del Ministerio de Seguridad Pública y el Subsecretario de Seguridad Pública, pero por lo tanto tiene que haber una coherencia entre el nivel operativo de la fuerza, los recursos que le destinamos y con las exigencias que le hacen no solo los fiscales, presidente, porque si usted piensa en el sistema, algo que hemos discutido mucho en la comisión bicameral, el sistema de seguridad pública, la fase de persecución penal es apenas una fase, quizás no la más importante de la seguridad. Tenemos una fase preventiva, una fase de control, tenemos una fase de persecución penal e incluso una fase de reinserción social. Y por lo tanto, si es que hacemos dependiente a las policías de aquellos que están a cargo de una parte del sistema, como es la parte de la persecución penal, podemos desbalancear la priorización de recursos que tienen que hacer las policías a cada una de esas fases. Y así yo le digo, por ejemplo, en la fase de control y en la fase de prevención es muy relevante los recursos que pueda destinar Carabineros a prevenir delitos, mucho más que a desarrollar investigaciones penales. De nuevo, para contestar la pregunta del senador Pizarro, presidente, aquí podría darse el caso que por desconfianzas institucionales, por cualquier razón, por preferencia, incluso por capacidades profesionales, los fiscales pudieran decidir única y exclusivamente investigar con Carabineros. Y eso implicaría una desviación de recursos desde lo preventivo a lo investigativo como consecuencia de que el personal de Carabineros es uno y los recursos de Carabineros están dados por el presupuesto. Y si es que los fiscales, yo sé que eso nunca va a ocurrir, pero si los fiscales quisieran otorgaran todas las órdenes de investigar a Carabineros, lo que ocurriría sería que destinaríamos gran parte del presupuesto de Carabineros a resolver las investigaciones
penales llevadas adelante por los fiscales, que son quienes dirigen la investigación y por lo tanto tienen esta facultad de decidir que sea Carabineros el que lleve adelante todas las diligencias investigativas, pero implicaría que descubriríamos o despotenciaríamos las otras fases del sistema de seguridad pública, por ejemplo, el orden público, por ejemplo, la fase preventiva. Entonces, en ese sentido, presidente, tiene que haber un justo equilibrio entre la priorización del uso de los recursos y de los medios y de la disponibilidad operativa de las policías con los requerimientos que hacen los fiscales para llevar adelante su función de persecución penal e investigación de los delitos. Perdón, yo quisiera solamente agregar una cosa, si le parece, y es que no olvidemos que hay un texto, el texto de la ley original, que no se está cambiando, concluye diciendo deberá cumplir sin más trámite sus órdenes, si no podrá calificar su fundamento, oportunidad, justicia o legalidad, salvo requerir la exhibición de la autorización judicial previa en su caso. A mí me parece que eso es más que suficiente, lo digo francamente. Por lo tanto, si el Ejecutivo considera que esto lo suprimió entero el Senado, en la Cámara, si les parece, yo estaría dispuesto a aceptar la versión original, a aceptar la propuesta del Ejecutivo. Bueno, lo dejamos, presidente. O sea, dejaríamos lo que estaríamos sería rechazando la versión del Senado y dejando eliminamos la versión del Senado. Perdón, senador, pero parece tener todo sentido. Sí, parece tener todo sentido lo que explica el subsecretario. Yo creo que deberíamos aprobar lo que el Ejecutivo está planteando. O sea, se propone el senador Quintana, después el senador Pizarro, o al revés, no sé quién estaba primero. No, yo me parece que es mejor eliminar el número 6. Tal como, ¿aceptamos la versión de la Cámara entonces? Exacto. Senador Quintana. Sí, a mí me hacía sentido el planteamiento del senador Pizarro de que el verbo colaborar puede ser un verbo poco comprometido, por así decirlo, pero la cita que usted ha hecho yo creo que de alguna manera equilibra las cosas. Entonces, yo entiendo que nos quedaríamos nosotros con que no vamos a innovar en relación a lo que señala el artículo que hará el Código de Procedimiento Civil, no penal, perdón, y el procesal penal y la ley orgánica de Carabineros. O sea, no vamos a innovar en eso. Por lo tanto, quedaría tal cual como viene la Cámara. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, secretario? Sí, solo para total transparencia, presidente, la comisión de la Cámara había aprobado el texto propuesto por el Senado, lo eliminó como consecuencia de no alcanzar el quórum. Ahora nosotros proponemos eliminarlo, eso sí. Correcto, yo estoy de acuerdo, está bien. Una pregunta antes de eliminarlo, señor secretario. ¿Esto tiene ley espejo al otro lado? No, presidente, porque, o sea, tenemos que... Aquí, si nosotros suprimimos esto, usted sabe, lo que pueda haber en PDI va a sufrir la misma... Por eso digo, entonces en PDI hay una norma parecida a esta en el artículo 4 original. Efectivamente. Entonces vamos a votar la versión de la Cámara, por favor. O sea, la decisión de la Cámara de eliminar esto. Perfecto, señor presidente. El señor presidente somete a votación la supresión de este numeral 6 que fue acordado en el segundo trámite constitucional por la Cámara de Diputados. Señor Cast. Señor Cast, perdón. Se nos ha ido ya. Se nos ha ido el senador Cast. Senador Cast. No está. Va. Senador señor Moreira. A favor de eliminar. A favor de eliminar. Senador señor Pizarro. A favor. Senador señor Quintana. Senador señor Quintana. De la supresión. A favor. Gracias. Diputado Surcalisto.
A favor, a favor. Entonces, estaban como 12 millones de pesos más bajos. Diputado señor Torrealba. A favor, secretario. Gracias. Diputado señor Urrutia. A favor de eliminar. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 8 votos por acoger la supresión que ha acordado en el segundo trámite constitucional la Cámara de Diputados. Alcanzamos a hacer uno más, señores senadores y diputados. Vamos en la página 17, ¿no? Dejemos constancia que el diputado Calisto no se ha saltado la fila, porque hace rato lo veo ahí, está esperando su turno de vacunación. El diputado Calisto está en algún evento ahí en un gimnasio. Se está vacunando. Ahí está en la vacunación probablemente. Ya lo vacunaron, está esperando la media hora. Ya, qué notable, ya, perfecto. Estoy en una reunión de comité de vivienda. Está bien, siga nomás. Pero vamos a terminar ahora, diputado. Una más y nos vamos. Señor secretario, por favor. Gracias, presidente. Señor presidente, corresponde a continuación abocarse al numeral 5 que ha sido propuesto por el Ejecutivo, recogiendo normas que fueron aprobadas en el primer trámite constitucional. Este numeral 5, propuesto por el Ejecutivo, incorpora artículos 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies nuevos. Cabe señalar, señor presidente, que esta comisión ya aprobó en una sesión muy anterior el artículo 4 bis, que fue propuesto por el Ejecutivo. Corresponde en consecuencia abocarse al artículo 4 ter. Podemos ver el de la página respectiva, porque yo tengo el cuarto anterior todavía. Ahí vamos a la página 19. 19, correcto. Ahí está. Mira, perdón, es que la única el Carabineros de Chile deberá producir y publicar trimestralmente a través de su plataforma digital institucional, estadística e información institucional, territorialmente desagregada, que permita identificar los aspectos indispensables para evaluar el ejercicio de su facultad de manera pública y transparente. Y esto es lo que tiene un agregado que dice, en la forma y modo que señale el reglamento. ¿Eso lo agregó el Ejecutivo? Eso es del Ejecutivo. Es la única diferencia, porque el párrafo, el inciso segundo también está igual. Así es, presidente. Bueno, yo no tengo inconveniente en esto. Si considera necesario poner el reglamento, el gobierno no hay problema. Presidente, es relevante solo en el sentido de nuevo sujeción a la autoridad civil. Si usted se fija, en general, la forma de regulación interna de todas las actuaciones de Carabineros es por instrucciones generales del general director. Por excepción, es por reglamento, es decir, un decreto supremo firmado por el presidente de la República o por firma delegada en el ministro del Interior. Entonces, ahí está la diferencia. ¿Quién regula la forma en que debe producirse y publicarse esta estadística e información institucional territorialmente desagregada? Si es que no hubiéramos puesto esto, hubiera sido el general director. Como lo establece el reglamento, será el ministro del Interior y el presidente de la República a través del reglamento. De acuerdo, secretario. Estaríamos de acuerdo, podemos votar este artículo, señor secretario. Muy bien, señor presidente. El señor presidente somete a votación en consecuencia el artículo 4 ter que ustedes tienen allí en pantalla. Senador, señor Cast. No está. Voy a llamarlo 2 veces, presidente. Senador, señor Cast. Sí, por favor. Senador, señor Moreira. Senador, señor Moreira. Voto a favor. Senador, señor Pizarro. Senador, señor Pizarro. Pizarro. Perdón, tenía apagado el micrófono. Sí, voto a favor. Gracias, senador. Senador, señor Quintana. Favor. Diputado, señor Calisto. A favor, a favor. Diputado, señor Torrealba.
A favor, secretario. Gracias. Diputado Sorurrutia. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Perdón, señor presidente. Yo voté a favor, sí. Gracias. Senador Moreira. Quiero pedirle que podamos prorrogar media hora para que tratemos de avanzar en este proyecto. Si ustedes están de acuerdo, yo no tengo problema, pero no sé si los señores senadores están de acuerdo. Por eso estoy preguntando, presidente. ¿Perdón? Yo tengo una reunión ahora a las 7:30, presidente. Imposible, senador Moreira. Lo lamento, espero que la próxima vez no hay podamos problema, terminar. presidente. Si entiendo que el senador Quintana y usted pueden seguir, el senador Moreira, tenemos quórum. Senador Quintana, ¿usted puede seguir? Los señores diputados Torrealba, Calisto y Urrutia, perdón, los senadores Torrealba, Calisto y Urrutia, ¿pueden seguir? Encantado, presidente, mientras nos dediquemos a votar, encantado. Senador Urrutia, diputado Urrutia. Sí, también, presidente. Diputado Calisto. Ok, sigamos entonces. Muy bien, adelante, secretario. Prorrogamos por media hora la sesión. Gracias, presidente. Señor presidente, corresponde en consecuencia ocuparse el artículo 4 quater, que está en la página 20. Sí, adelante, por favor, secretario. Ahí lo vamos a... Ahí está. Y aquí dice... No hay modificación, aquí no hay modificación de la Cámara. Ahora, yo la verdad es que me permito hacer ver al Ejecutivo que yo debería estar pidiendo autorización en varios artículos para reabrir la discusión, porque si la versión de la Cámara lo único que hizo fue modificar el artículo, modificar el número, la verdad es que no sé muy bien cuál es aquí el que la Cámara haga modificado efectivamente. Y entonces, esta modificación, ¿perdón? Se modifica, el artículo 4 quater se modifica bastante, presidente. Sí, ya lo sé, por eso no estoy equivocado. Ahora el anterior, en que en realidad debería haber pedido, porque no había ninguna modificación. No hay problema. El artículo 4, el Senado dice: las órdenes generales dictadas por las autoridades de Carabineros de Chile deberán ser informadas al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el plazo de 15 días corridos de su formulación. La propuesta del Ejecutivo respecto de este punto, porque entiendo que el de la Cámara no hizo propuesta al respecto, dice: las órdenes generales y toda otra norma general, independientes de su denominación, dictada por cualquier integrante del alto mando policial, deberán ser informadas al Ministerio del Interior y de Seguridad Pública en el plazo de 15 días corridos desde su dictación. A mí me parece bien, yo estoy de acuerdo. ¿Esto limita la autonomía, presidente? Por cierto, es un límite a la autonomía de Carabineros, desde luego. Sí, la obligación de informar de todo cada 15 días no deja de ser, ¿eh? Claro, es importante, yo creo que es una norma importante y me parece bien. Si les parece, la podemos votar. Presidente, escuchemos un poquito al Ejecutivo. Senador Quintana, por favor. Yo quisiera que escucháramos un poco al Ejecutivo para justificar esto, porque en la propuesta inicial era solo las órdenes generales, y aquí son órdenes generales y cualquier otra independiente de su denominación. Aquí puede ser una circular, puede ser un tema menor. Yo también entiendo este proyecto de ley, esto todos sabemos es parte del Acuerdo Nacional de 2018, hay algunos temas de avance operativo, pocos sí, diría yo. Aquí lo que predomina en todo esto es que hay un mayor control del Ministerio del Interior, y particularmente la subsecretaría. No digo que eso esté mal, y por supuesto todo esto tendrá que ser adecuado en el futuro cuando existe el otro ministerio. Pero tengamos claro que aquí se está limitando el accionar de Carabineros, ¿no? Simplemente. Sí, señor subsecretario. Sí, presidente, lo que pasa es que si usted se fija esto en términos generales, en las funciones que le son propias en una institución tan grande como Carabineros, hasta ahora lo que había es que muchas de las materias que correspondía regular
se hacían a través de órdenes generales del general director. También en el camino nos dimos cuenta de que habían materias más específicas que regulaba el general a cargo de cada una de las áreas. Si usted se fija, piénsalo así, habían normas de carácter general que dictaba el general director, pero por ejemplo en materia de personal, el director general del personal dictaba normas respecto a los descuentos, por ejemplo, la limitación de los descuentos. En materia de bienestar, el que regulaba las tasas, lo que sea, en materia de lo que deberían descontarse al respectivo funcionario por el cobro, por ejemplo, de si tienen acceso a vivienda fiscal o no tienen acceso a vivienda fiscal. Y lo mismo en materia de logística. El director de logística de Carabineros tiene a su cargo todas las compras de todo el material operativo, pero no solo operativo, también el material policial, el gasto en alimentación, por ejemplo, y podrían dictar normas generales para el uso de esos recursos que escapaban al control de la autoridad política. Y muchas veces eso conllevaba a que una corrección a alguna decisión que no era compartida por la autoridad política terminaba siendo producto de una auditoría de Contraloría o una polémica pública. Creo que eso no contribuye a la confianza de la ciudadanía, porque si es que eso se podría haber corregido a través de un adecuado control por parte de la autoridad política, de alguna norma, por ejemplo, dispuesta por el general director hace muchos años atrás, o dispuesta por algún general a cargo personal, de bienestar, de cualquier otra alta repartición, creo que es relevante que les sean informadas al Ministerio del Interior. Lo que sí conlleva, eso sí, una responsabilidad importante para el Ministerio del Interior, porque se hace cargo de al menos estar informado de las disposiciones así establecidas por el general director y por su alto mando. En general, presidente, hay mucha norma que emiten los generales directores. Le voy a poner un ejemplo que es bastante actual. Los protocolos de control de orden público, que nos llevamos adelante un trabajo bastante largo con el propio Carabinero, bueno, se fijan a través de una orden general del general director. Porque es una orden operativa y ahí lo que corresponde es que sea el mando operativo el que así lo disponga. Pero estuvimos en mesas sentados durante largos meses con Carabineros, con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, con la Defensoría de la Niñez, justamente para fijar criterios o aunar criterios en materia de cuáles son las directrices políticas que el general director debe tener en consideración al momento de fijar los protocolos de control del orden público. Y yo creo que eso es sano, es una relación bastante sana, exige un nivel de expertise y capacidad a la Subsecretaría del Interior que es mayor al que en general hemos tenido, pero creo que es muy necesario y tecnifica además el rol de la Subsecretaría del Interior. Ahora, naturalmente, presidente, esto hace aún más necesario la separación de la función propiamente política y del gobierno interior, de la Subsecretaría del Interior, respecto de aquella de seguridad pública, porque la exigencia en cuanto a capacidades, experiencia y conocimiento que le impone al equipo técnico mío es bastante alto. Nosotros en la División de Seguridad Pública hemos tratado de generar capacidades en el equipo nuestro para poder hacer de contraparte técnica también de los equipos de Carabineros y así que se pueda tener una discusión técnica razonable, porque si no es muy difícil llevar adelante cosas tan técnicas como por ejemplo el control del orden público, las distintas fases que se deben cumplir, y ahí estamos hablando apenas de uno de los 11, por ejemplo, protocolos que estamos llevando adelante su proceso de actualización. Y solo le puse el ejemplo de control de orden público, pero imagínese lo que es la regulación de las asignaciones, imagínese lo que es la regulación de todo lo que es la administración del patrimonio de afectación fiscal. Hay una serie de materias que son bastante técnicas, pero que creo que es muy razonable que el Ministerio del Interior tenga una contraparte técnica y por lo tanto sea informado de todas las normas de carácter general que dicte el alto mando de Carabineros. Muchas gracias, subsecretario. Pero personalmente yo pienso que esta es una disposición muy esencial, porque efectivamente, como lo ha planteado el señor subsecretario, ahora, sin embargo, pero como lo ha planteado el señor subsecretario, requiere de parte de la subsecretaría, del Ministerio de Seguridad Pública más adelante, espero, ¿no?, un nivel de preparación y una cantidad bastante mayor de una capacidad técnica
más bien más personal y más gente que pueda hacer todas esas cosas. Ojalá no pase con lo que siempre pasa en Chile desde hace muchos años, que nosotros ampliamos sustantivamente las funciones de un ministerio, como en este caso, el Ministerio de Seguridad Pública, o ya sea el Ministerio de Seguridad Pública, y que luego existan los recursos y las posibilidades de hacerlo. Porque una forma en que habitualmente se practica la autonomía involuntaria, es decir, la autonomía de hecho, es precisamente cuando la institución que tiene que supervisar tiene muy pocos recursos y en cambio el cuerpo que está siendo supervisado tiene una cantidad enorme de recursos. Así que yo estoy de acuerdo en aprobar este artículo, si les parece a los señores senadores. De acuerdo. ¿Lo votamos, señor secretario? Muy bien, presidente. Señor presidente, somete a votación el artículo cuarto cuáter, según la proposición de redacción que ha hecho el Ejecutivo. Senador, señor Moreira. A favor. Senador, señor Pizarro. No, Pizarro se fue, pues estábamos claros que se iba a ir. Vamos a hacer todo lo posible. Senador, señor Quintana. Voto a favor. Diputado, señor Calisto. Nosotros estamos A favor, a favor. todo lo posible, estos retrasos y esta... Diputado, señor Torrealba. Diputado, señor Torrealba. A favor, secretario. A favor. Gracias. A favor. Gracias. Diputado, señor Urrutia. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Señor presidente, resultado de la votación, 6 votos por la afirmativa. Sigamos entonces, por secretario. Ahora, cualquier senador o diputado que se piense retirar, por favor, avise porque nos quedamos sin quórum en ese momento. Gracias. Adelante, por favor, secretario. Sí. Señor presidente, a continuación ahí en el comparado figura el artículo cuarto quinquis, pero este ya fue aprobado por esta instancia parlamentaria. Así es. Así es que corresponde dirigirse a la página 22 del comparado, para allá vamos. Ya lo vamos a colocar en pantalla. Página 22 del comparado, ahí estamos. Un poco. Allí figura entonces el numeral 6, según la propuesta que ha hecho el Ejecutivo de redacción. Este numeral 6 incorpora en el artículo 6º incisos 3º y 4º nuevos. Me parece como numeral 8 a mí, no entiendo. Perdón. No, es que sí, lo que pasa, presidente, es que el numeral 8 en el texto del Senado, pero con todos los ajustes y adecuaciones y supresiones que hubo, cambió ciertamente. Está bien, muy bien. Entonces el Ejecutivo está tratando de ordenar un poco en términos de numeración el texto del proyecto. Pues bien, ese numeral 6, como decía, incorpora en el artículo 6º nuevos incisos 3º y 4º, que están allí, los vamos a colocar de inmediato. Vamos a poner de inmediato en la pantalla ahí. Ahí está, ahí aparece. No aparece aún. Ahí aparece, donde dice, los oficiales generales constituirán el alto mando de la institución, y luego donde dice, los oficiales superiores podrán recibir la denominación de brigadier, la cual no será constitutiva de grado jerárquico. Corresponderá exclusivamente al general director de Carabineros su designación solo para cargos estratégicos no operativos y cuando las necesidades institucionales así lo meriten, tomándose en consideración para su designación el perfil de competencias del oficial superior y las obligaciones asociadas al cargo correspondiente. Perdón, yo quiero antes de someter esto a discusión, yo quiero hacer ver que esto no es un artículo completamente nuevo que nos propone el señor subsecretario. Por lo tanto, yo requeriría unanimidad para que se pueda discutir ese artículo en una comisión mixta. Porque hubo un agregado, un tema que no fue controvertido entre el Senado y la Cámara. Estos oficiales generales siempre han estado tomando la institución, eso sí está, pero luego el señor subsecretario nos pone otro tema, que es los oficiales superiores podrán recibir la nominación de brigadier. Sí, señor presidente, si me permite. Y a mí no me gusta esto y lo voy a decir de inmediato, después discutimos. Después lo conversamos. Y a mí no me gusta porque seguimos militarizando el ejército con los nombramientos con la creación de rangos que no existen, no han existido jamás en Carabineros de Chile.
Así que yo la verdad es que, pero en fin, me tiene que convencer, señor subsecretario. Muchas gracias. Señor presidente, en todo caso quisiera solamente aclararle que aquí hay una discrepancia, hay una divergencia, porque efectivamente el texto del Senado tiene un sentido y la Cámara de Diputados en el segundo trámite constitucional reemplazó este numeral para agregar en el artículo 6º un inciso final que dice: los oficiales generales constituirán el alto mando de la institución. Está bien, eso yo no tengo inconveniente que diga eso. Lo siguiente es lo que me preocupa. Sí, está abierta la norma, señor presidente, esa es la idea, en la discrepancia. Bueno, está muy bien. Sí, entonces está abierta la norma, señor subsecretario. Gracias, presidente. Entiendo que nuestra discusión no es sobre la definición de alto mando, sino que respecto de la existencia de un brigadier. Y, presidente, yo entiendo que la diferencia con usted es más bien de la nomenclatura, no tanto del fondo. El fondo lo que pretende es que una estructura piramidal como la que tiene Carabineros, por su naturaleza, como está establecido, pero incluso también lo tiene la PDI, siendo una policía civil, presidente, hay oficiales generales. En Carabineros hay generales de Carabineros y generales inspectores de Carabineros, y en la PDI hay prefectos generales y prefectos inspectores. Todos ellos componen el alto mando y son oficiales generales. Solo los oficiales generales tienen el mando de altas reparticiones. Así, por ejemplo, presidente, un general tiene que ser el director de personal, el director de logística, el director de apoyo a las operaciones, el subdirector de Carabineros, el general de zona de cada una de las regiones de nuestro país, ¿no es cierto? El general de la macrozona sur, por ejemplo. Todos son oficiales generales que tienen, por su nivel de responsabilidad, que asumir esos mandos. ¿Qué pasa, presidente? Que en algunas ocasiones hay una disparidad entre el mando el número de reparticiones que tienen que comandarse por un oficial general y el número de oficiales generales que hay en la planta total. Entonces, la norma que nosotros le proponemos permite que un oficial superior, no un oficial general, es decir, un coronel y no un general, asuma un cargo estratégico no operativo que le correspondería a un general, pero que dado que no hay suficientes generales, la tiene que asumir un oficial superior. Yo entiendo que nuestra diferencia, con eso usted no tiene diferencia, presidente, quiero interpretarlo aquí, usted después... Si no hay un general, que lo haga un coronel o lo haga el que corresponda, pero no veo por qué le vamos a crear un nuevo rango, la verdad que no entiendo. No, lo que hacemos ahí, presidente, simplemente para respetar la cultura institucional de las organizaciones, es que se le da un grado honorífico distinto al que asume, no teniendo el grado de general, asume funciones de general. Lo más probable es que ese coronel sea el candidato número 1 para ascender el año siguiente, presidente, esa es la verdad, pero no ha ascendido todavía y por lo tanto asume funciones de general siendo aún coronel. Y para que se le reconozca ese mando en una organización que es estructurada y jerarquizada como Carabineros, se le da esta denominación de brigadier. Si usted quiere, le cambiamos la denominación, digamos, eso no hay problema, porque entiendo que la de brigadier puede ser muy militarizada, pero creo que la facultad es positiva en términos de reconocerlo en el mando. ¿Presidente? Escucho, por favor, perdón, es que tengo un problema doméstico aquí, pero senador Quintana tiene la palabra. Ya, presidente, espero que resuelva su problema doméstico. Ya está resuelto ya. Eso nos alegra. Esta es una discusión que es más vieja que el hilo negro. Y todos sabemos que cuando surge Carabinero, hace ya más de 90 años, ahí entre quienes dieron origen, ¿no es cierto?, estaba la estructura militar del cuerpo y estaba la estructura civil de la policía fiscal, digamos, de las policías fiscales. Esta segunda era mucho más una fuerza de tarea mucho más masiva que la primera, sin embargo, primó la estructura militar. Es un tema que hasta el día de hoy, yo entiendo que incluso dentro de la propia institución hay distintas corrientes. Pero aquí no estamos teniendo este proyecto, es parte, me puede corregir el subsecretario, del acuerdo 2018, pero además después de esto vino un ejercicio que yo conocí hace poco, porque no era
integrante de esta comisión que ustedes, señor Insulza, impulsaron, ¿no es cierto?, hace un año y medio atrás, que fue el trabajo de la reforma. Porque todos sabemos que este proyecto que estamos viendo hoy día no es la gran reforma que el país, que la institución requiere. Y ahí el punto que está hecho, presidente, queda muy desarrollado. La necesidad de ir abandonando el carácter militar, y que no tiene nada que ver con abandonar el uniforme, no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la orgánica, precisamente porque la tendencia en el mundo, las policías más eficientes, es más bien en la otra doctrina. Y a mí me parece que justamente el cargo de brigadier es un cargo de la estructura militar, es el cargo superior al coronel. También entiendo que existe en la Marina, y por lo tanto, si el subsecretario se allana a, si bien entregar esta responsabilidad, desde luego, a algún general, pero que sea bajo una nomenclatura civil y no militar, porque si no sería contra de lo que transversalmente, por lo menos especialistas de todos los sectores en esta misma comisión plantearon en el documento del 2019. De la reforma. Presidente. Por favor. Diputado Urrutia. Sí. Presidente, yo entiendo que la dificultad está en el nombre. No, en el fondo es lo mismo que ocurre en el sector público, incluso en el Senado y en la Cámara, en donde los grados están limitados, son un cupo. Aquí en el caso, por ejemplo, de los generales de Carabineros, hay un cupo máximo. Una persona puede haber cumplido todos los requisitos que establece la reglamentación para ser general, pero no hay cupo. Y además se le entrega la responsabilidad de asumir un cargo. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados hay personas que son ayudantes de comisiones, abogados que cumplen todos los requisitos y que pueden desempeñarse como abogado secretario de comisión, pero no existe el cupo, por lo tanto lo hacen en forma honorífica, ¿ya? Ahí la diferencia de nomenclatura es uno es ayudante y el otro es el abogado titular, no existe otra nomenclatura. Entonces, eso ocurre en general en el sector público, que personas que tienen un determinado grado inferior no pueden asumir porque no existe el grado en la planta. En las municipalidades también ocurre algo similar. En el sector público en general existe este problema. O sea, yo entiendo que lo que está haciendo el Ejecutivo es tratar de dar una solución para aquellas personas que pueden o están en condiciones de ejercer una determinada responsabilidad, pero no existe el cupo, el grado por el cual remunerar a esa persona adecuadamente. Por eso es honorífico y la persona queda, digamos, en stand-by, ocupando el cargo mientras se genera el cupo para poder asumirlo con toda propiedad. Dicho sea de paso, lo que dijo el senador Quintana por su intermedio presidente, en la Armada se llaman comodoros, ya, no brigadieres. Y así en distintas partes del mundo también existe este cargo. Esto existe en el ejército español y en las policías desde 1700 y tanto. Pero yo creo que lo que busca el Ejecutivo es darle una solución a un problema de hecho que ocurre en todo el sector público, y Carabineros no está exento de esta problemática, y lo que está tratando de darle una solución, una salida al tema. Ahora quizás el nombre podemos discutirlo, pero en la práctica el problema existe y hay que tratar de darle una salida. Eso, presidente. Mire, perdón, senador Moreira, sí. Mire, presidente, yo entiendo a lo que va usted, lo entiendo. Porque se puede confundir y entender en estos tiempos, por la sensibilidad del tema para ustedes, especialmente para ustedes, esto de militarizar la policía, de eso de verdad no se trata. Como bien se ha dicho acá, es más bien una cuestión honorífica, es más bien una nominación a una autoridad que tiene, de alguna manera, que tiene un respaldo curricular, trayectoria, años de servicio, y que se le da un carácter de mayor importancia dentro de la institución. Eso sí que yo puedo entender que no le guste la opción de comodoro, de brigadier, pero habría que buscarle un nombre que se pueda consensuar, porque evidentemente es como un cierto mérito. Cuando el cargo de brigadier en las Fuerzas Armadas es como un mérito, es como decirle, mire, falta no necesariamente, claro, pero no necesariamente un brigadier llega a general. Ojo,
No necesariamente un brigadier va a llegar a general, pero es como una cuestión de mérito por su trayectoria, por su capacidad profesional, para tratar de alguna manera de hacer una diferencia entre un coronel común y corriente con un brigadier. Puede llamarse o no brigadier o otro nombre, porque estamos hablando de la policía. Buscarle algún nombre, no sé cómo será en España o en otros países, pero de verdad esto se hace. Y yo, de verdad, le entiendo con profundidad sus razones, pero de verdad no es lo que podría pensar o ser el cargo dentro de la institución. Bueno, yo les propongo que le demos al subsecretario una semanita para pensar este asunto. Y digamos que yo estoy de acuerdo con que corresponde al general director de Carabineros designar solo para cargos estratégicos no operativos, y cuando las necesidades institucionales así lo ameriten, oficiales de rango, un oficial de rango inferior, o sea, un coronel, para designar estas funciones tomando en cuenta. Yo estoy de acuerdo en esa parte. Lo que me gustaría sería que el rango provisorio tuviera otra denominación si fuera posible. Secretario, si le parece, ¿usted podría ver este asunto? Sí, presidente, yo me quedo con la tarea. Estaba viendo la policía colombiana no lo usa como brigadier, pero sí tiene el grado de brigadier general como general de brigada, es decir, equivalente al general de Carabineros. Sí, déjeme darle una vuelta a ver cuál es la denominación. Yo entiendo la necesidad, subsecretario, de consagrar la posibilidad de que alguien de rango inferior ocupe un cargo y realmente le sea reconocido de alguna manera, ¿no? Esto no es en ningún caso un problema. Me queda quedamos un momentito para algo más todavía, señor subsecretario, señor secretario. Son las 19:57, presidente. Entonces vamos a terminar aquí esta sesión. Muchas gracias por su atención y ojalá la próxima semana andemos tan rápido como ahora, señores senadores, señores diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, ella se levanta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Chao. Chao, presidente.